Hoy vamos a hacer ejercicios para hallar la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Primero tenemos que tener en cuenta esta regla. Si queremos calcular V a B, simplemente vamos a tener que restar el voltaje en A menos el voltaje en B. Y si ponemos así, V a B, significa que estamos poniendo la pata positiva del voltímetro en A y la negativa en B. Bien, con este circuito vamos a ver el recorrido que seguiremos. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el voltaje entre A y B. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos un único generador, que es esta pila. Tiene su voltaje, pero también tiene una resistencia interna, así que la vamos a poner aquí. Luego tenemos una resistencia y por último tenemos un receptor, que puede ser, por ejemplo, una bombilla. Y tiene su propio voltaje y también una resistencia interna. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner las polaridades a todos los componentes del circuito. La pila ya tiene su propia polaridad, menos más. Y para poner las otras polaridades tenemos que tener en cuenta el sentido de la corriente. En este caso irá así. Como solo tenemos una pila, el sentido de la corriente lo determina esa pila. Y entonces, por ejemplo, esta resistencia, por donde entre la corriente va a ser el polo positivo, el positivo. Y por donde salga va a ser el negativo. Así nos quedaría más, menos. Y bueno, para este receptor ya la tenemos puesta, más, menos. Y ahora vamos a las resistencias internas, que también tienen su polaridad. Más, menos. Y eso también, más, menos. Una vez que tenemos las polaridades, podemos empezar a hacer el recorrido. Vamos a ir desde A hasta B. Así que lo primero que tenemos es un voltaje en A. No sabemos lo que había antes del circuito, antes de este punto A, pero sabemos que aquí va a haber un voltaje determinado. Así que ponemos VA. Ahora tenemos una pila. Bueno, y si lo viéramos en la gráfica sería aquí, VA. Ahora nos encontramos con una pila que va de menos a más. Siempre que vayamos de menos a más va a ser un voltaje positivo. Ponemos un más, positivo, y ese voltaje que tenga la pila, que en este caso le hemos llamado epsilon. Pero esta pila tiene su resistencia interna, que va de más a menos, así que va a restar voltaje. Menos I por R. Ponemos I por R porque aquí lo que nos interesa son voltajes, y el voltaje se calcula multiplicando la corriente por la resistencia. Así que una vez que tenemos el voltaje final de esta pila, que sería su epsilon menos I por R de la resistencia interna, estaremos aquí. Ahora si seguimos nos encontramos una resistencia. Esta resistencia va de más a menos, así que va a ser negativa, menos. Y como necesitamos voltaje tenemos que hacer I por R, menos I por R. Una vez que hagamos esto estaremos aquí. ¿Qué más tenemos? Ahora nos encontramos otro receptor, que tiene su propio voltaje y una resistencia interna. Su voltaje va a ser E', pero como va de más a menos va a ser negativo. Menos E'. Y ahora nos vamos a su resistencia interna, que es R'. También va de más a menos, así que va a restar. Menos I por R'. Y estaríamos aquí, después de hacer todo eso. Ahora ya no tenemos nada más, ya hemos llegado a VB. Así que todo esto va a ser igual a VB. Ahora, si por ejemplo quisiéramos calcular VBA, que sería VB menos VA, pues tendríamos que restar el voltaje aquí menos el voltaje aquí. VB menos VA. Bien, pues ahora que ya sabemos cuál es el recorrido que vamos a seguir, vamos a realizar este circuito. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, es decir, V a B. V a B ya sabemos que es voltaje en A menos voltaje en B. Pero no tenemos ni el voltaje en A ni el voltaje en B, así que tendremos que hacer el recorrido. Bien, lo primero de todo es poner las polaridades. Tenemos en cuenta el sentido de la corriente, que es este, lo determina la única pila que tenemos, y esta pila ya tiene su propia polaridad, más, menos. Y ahora nos vamos a las resistencias, que son los otros componentes del circuito. Más, menos, por donde entra la corriente será el más y por donde sale es el menos, y esto también, más, menos.
Y ahora empezamos con el recorrido. Pues vamos a empezar en A. Así que ponemos VA. Ahora tenemos una pila que va de menos a más, así que va a ser positiva. Más 9. Seguimos el circuito y llegamos a esta resistencia. Como va de más a menos es negativa, menos. Y ahora, como queremos voltaje, tendremos que poner I por R. La I es 0,6 y la R es 5. Menos 0,6 por 5. Y ya hemos llegado a B, así que esto es igual a VB. Como queremos calcular el voltaje en AB, vamos a pasar este VB para el primer miembro. Así ya tendríamos VA menos VB. Como queremos despejarlo, pasamos todo lo demás para el segundo miembro, cambiado de signo, claro. Menos 9 más 0,6 por 5. Así que VAB va a ser igual a menos 9 más 0,6 por 5. Esto da menos 6 voltios. Así que, ¿cómo pondríamos el voltímetro? Este sería el positivo, este sería el negativo, y el voltaje que nos mide va a ser de menos 6 voltios. Si cambiamos las patillas, ponemos la positiva en B y la negativa en A, pues nos daría positivo, más 6. Aquí tenemos la solución y ya vemos que el voltaje entre A y B es menos 6. Pasamos al siguiente. Tenemos este circuito y primero tenemos que calcular VCB. En este caso ya nos dan que V en C es 6 voltios y V en B es menos 2 voltios. ¿A qué es igual VCB? Ya sabemos que es VC menos VB. Pues simplemente hacemos esto. VC es 6 y VB es menos 2. 6 menos menos 2, 8 voltios. Así que VCB va a ser 8 voltios. Ahora tenemos que calcular el valor de la corriente. Para ello vamos a tener que hacer el recorrido de siempre. Pues vamos a ir de C a B. La corriente va en este sentido, así que podemos poner las polaridades. Para esta resistencia serían más menos, para esta más menos, y la pila ya tiene su propia polaridad. Y empezamos. Dijimos que empezábamos en VC, y VC es 6. 6. Ahora tenemos aquí una resistencia, que es I por R. Como va de más a menos, menos. Menos I, que no tenemos, por R. Y R es 220. 220I. Recordemos que si ponemos en kiloohmios esta resistencia, la corriente nos va a dar en miliamperios. Seguimos y tenemos esta pila. Como va de menos a más es positiva, más 10. Y luego esta resistencia, más que va de más a menos, pues menos 180 por I. Y esto nos da menos 2, porque ya hemos llegado a B. Así que ahora agrupamos las I's, menos 400I es igual a menos 18. Y entonces la I va a ser 0,045 miliamperios. Esto pasado a microamperios es 45 microamperios. Ahora, voltaje en cada resistencia. Pues simplemente tenemos que hacer I por R. Vamos a llamarla a esta 1 y a esta 2. Voltaje en R1, ¿a qué es igual? La corriente la acabamos de calcular, pero para que nos den voltios la ponemos en miliamperios otra vez. 0,045 por la resistencia, 180. Miliamperios por kiloohmios nos va a dar en voltios. 0,045 por 180, 8,1 voltios. Y ahora V en R2. R2. La corriente es 0,045 miliamperios y la resistencia es 220 kiloohmios. 0,045 por 220, esto nos da 9,9 voltios. Y ya por último tenemos que calcular el voltaje en A. Vale, para calcular V en A podemos hacer V en A es igual a, sería el voltaje en C menos el voltaje que caiga en esta resistencia, V en R2.
Voltaje en C ya nos lo daban, que es 6, menos el voltaje en la resistencia 2, que lo acabamos de calcular, es 9,9. Entonces sería 6 menos 9,9, que da menos 3,9 voltios. Pues aquí tendríamos la solución. La corriente sería 45 microamperios. Ya vemos que la diferencia de potencial entre C y B es 8 voltios. Luego, el voltaje que cae en cada resistencia para la de 220K sería 9,9 y para la de 180, 8,1. Y el voltaje en A es menos 3,9. El siguiente. Tenemos este circuito y hay que calcular VAB, que sería VA menos VB. Bien, empezamos en A. VA. Ahora, las polaridades ya las tenemos puestas. Tenemos una resistencia aquí que va de menos a más, así que es más 5 por 10. Luego tenemos aquí una pila que va de más a menos, así que es negativa, menos 10. Otra pila, menos 12. Otra, pero esta va de menos a más, así que es positiva, más 20. Luego la resistencia, de menos a más, positiva, más 7 por 10. Y ya llegamos a VB. Ahora tendríamos que despejar VA menos VB, que es VAB. Y al final nos daría menos 118 voltios. En el siguiente, tenemos que calcular. Bueno, vamos a empezar en A. Entonces, lo primero que tenemos es VA. Luego una pila, que es más menos 10. Luego llegamos a una resistencia. Bueno, podríamos poner las polaridades y como la corriente va así, tendríamos este es el más, este es el menos, más menos, más menos y menos más porque la pila ya tiene su polaridad. Entonces, estábamos aquí, menos 10. Ahora, como va de más a menos la resistencia, menos 20 por 10. Luego el motor, que ya tiene su voltaje, menos 30. Otra resistencia, menos 10 por 10. Y otra pila, que va de menos a más, así que es positiva, más 50. Y esto es igual a VB. Ahora despejamos VB menos VA, que sería VBA, y nos da menos 290 voltios. Y ya pasamos al último. Vale, tenemos este circuito y queremos calcular VAB, que es VA menos VB. Pero no tenemos el valor de la corriente y lo necesitamos. Así que es lo primero que vamos a hacer, calcular la corriente del circuito. Esta sería la fórmula para calcular la corriente del circuito. El sumatorio de todos los voltajes partido del sumatorio de las resistencias. En los voltajes vamos a contar tanto las fuerzas electromotrices, que sería la de la pila, en este caso, y también las contraelectromotrices, que sería la de este receptor. Así que nos quedaría, ¿cuál sería el voltaje? Tendríamos el de la pila 40, menos el de este receptor, que podría ser un motor o una bombilla, por ejemplo, menos 12. Y ahora la resistencia. Tenemos las resistencias normales, por así decirlo, que serían R1 y R2, 4 más 5. Pero aquí también tenemos en cuenta las resistencias internas, que son 2 y 3. Así que al final nos da que la corriente es 2 amperios. Ahora pasamos a hacer el recorrido. Vamos de A a B. VA. Esta resistencia tendría más menos y la resistencia interna del generador, de este receptor sería también más menos. Así que esta resistencia, como va de más a menos, es negativa. Menos 4 por 2. Luego pasamos a este receptor, que ya tiene su voltaje. Menos 12, porque va de más a menos. Y luego su resistencia interna. Menos 2 por 2. Y esto es igual a VB. Pues entonces ahora despejamos VA menos VB, que es lo mismo que VAB, y nos da 24 voltios. Y aquí tenemos el circuito.